Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvise Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Triabdvaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre maravilloso, enriquecedor y trascendental el Srimad Bhagavatam, el cual está saturado de la presencia de la propia personalidad de Dios. En el día de ayer comentábamos al final sobre un texto que describía una manera perfecta y también una manera directa y accesible a todos para un poco sobrellevar el estilo de vida que comúnmente nos tiende a sumergir en la preocupación constante, la ansiedad y el estrés. O sea, es aquel estilo de vida donde nos identificamos únicamente con el cuerpo material y por tanto también con la mente material, y nos centramos en la actividad de poner en contacto a los sentidos materiales con aquellos estímulos que nos dan supuestamente felicidad o placer, y el intento de alejar o tratar de impedir que algunos estímulos displacenteros se pongan también en contacto con los propios sentidos materiales. Narada explicaba que cuando la vida se centra simplemente en esa modalidad de funcionamiento, entonces se pone expuesta o es colocada constantemente ante fenómenos como la ansiedad, la desorientación, el estrés, la preocupación constante, pero también explicaba que había una manera para atravesar ese océano de perturbación y mostraba esta manera como la glorificación adecuada a las actividades relacionadas con la suprema personalidad de Dios, entendiendo también que si el Señor es absoluto, entonces sus actividades no guardan diferencia con sus nombres, sus formas, cualidades y moradas en seres e incluso actividades de devotos puros. Por tanto, se puede comprender que la glorificación de cualquiera de esos otros elementos es lo mismo que la glorificación de las actividades del Señor. Entonces, Narada recomendaba que si nos ejercitamos de manera bien guiada, entrenada y autorizada en la glorificación de la suprema personalidad de Dios, y lo vamos incluyendo de manera como un hábito en nuestra vida, hasta que se vaya convirtiendo en algo integrado y espontáneo, y hasta que incluso se convierta en una necesidad para nuestra vida, entonces podremos cambiar completamente nuestra forma de ver las cosas y también nuestro modo de abordar aquello que llamamos existencia en este plano de conciencia, y por supuesto ir desarrollando una creciente atracción hacia las cuestiones del Señor, y también ir desarrollando a su debido tiempo el ya latente amor por Dios. En el texto número 36, en el texto número 35, que fue el compartido ayer, decía lo siguiente: es verdad que mediante la práctica de la restricción de los sentidos a través del sistema de yoga místico, uno puede liberarse de las perturbaciones del deseo y la lujuria, pero eso no es suficiente para brindarle al alma la satisfacción, pues esta satisfacción se obtiene únicamente del hecho de prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios. O sea, también Narada respondía al común pensamiento de, bueno, hay tantas maneras para obtener esa
esa paz y esa tranquilidad, o para un poco liberarse uno de las perturbaciones, y no siempre esas maneras tienen que ver con glorificar al Señor. Entonces Narada decía que sí, que es cierto, pero que había que establecer la diferencia entre paz, entre estabilidad y entre plenitud o autorrealización completa de la entidad viviente espiritual, y comprender que autorrealización espiritual implica necesariamente una relación directa con el Señor Supremo, así como también un desarrollo de actividades estrechamente relacionadas al servicio amoroso hacia Él, donde hay una retroalimentación constante, o sea, el Señor asume una posición activa también como alguien individual, completamente libre, que también tiene su libertad para expresar e intercambiar amor en esa relación amorosa. Entonces Narada explicaba que solamente a través de ese tipo de actividad o servicio devocional puro es que el alma o la entidad viviente espiritual puede encontrar o experimentar satisfacción plena, o sea, autorrealización completa. Por tanto, eso significa que aunque tantos sistemas, tantas propuestas y tantas metodologías nos puedan conducir hacia un estado de vida en este mundo material estable, tranquilo, etcétera, etcétera, aún así el alma siempre va a tener algún tipo de carencia. Y porque esa carencia es de tipo espiritual, y todo solamente se puede satisfacer mediante la relación creciente de amor con Dios. En el texto 36, donde comenzaremos hoy, dice lo siguiente: Oh Vyasadeva, tú estás libre de todo pecado. Así pues, yo he explicado mi nacimiento y actividades en aras de la autorrealización, tal como me lo pediste. Todo esto también conducirá a tu satisfacción personal. Vamos a recordar que Vyasadeva, como un apoderado de la suprema personalidad de Dios, e incluso en virtud de su propio modo de existencia y plano de conciencia en el cual se encuentra ubicado, está completamente libre de todas las reacciones desfavorables o pecaminosas. O sea, está completamente purificado. Como dice aquí Narada Muni, tú estás libre de todo pecado. Esto significa que la información que acaba de dar Narada Muni sobre su propia vida y sobre cómo fue transitando de vida material a vida espiritual no es una información para que Vyasa se purifique. Recordemos que el escuchar a un gran devoto purifica el corazón, pero sin embargo, en este caso el propósito de Narada no era lograr la purificación de Vyasadeva, sino responder a las preguntas de Vyasadeva. Y vamos a recordar que Vyasadeva estaba empeñado en tratar de encontrar un modo que ayudara a la humanidad completa un poco a lidiar con los tiempos que se avecinaban, los tiempos de deterioro creciente, donde iba a comenzar a influir una especie de tendencia negativa, sobre todo entre el viviente, que iba a descarriar cada vez más el verdadero camino de felicidad de toda criatura. Entonces por eso Narada dice: así pues, yo he explicado mi nacimiento y actividades en aras de la autorrealización. O sea, en virtud de que los que escuchen y mediten sobre este proceso puedan comprender que hay un sendero, que hay un camino, que hay toda una serie de niveles o pasos que pueden llevar a la entidad viviente desde la vida de conciencia material hacia el estado de autorrealización o desarrollo de amor puro por Dios. Y dice: tal como tú me lo pediste. O sea, eso fue lo que tú me pediste. Entonces dice que todo esto también conducirá a tu satisfacción personal. Evidentemente, como la historia que narró Narada sobre su propia vida anterior y el tránsito hacia su vida actual es una historia que constantemente está relacionada con la presencia del Señor o la presencia de devotos del Señor. Esto le iba a dar satisfacción también
a Vyasadeva, porque el devoto del Señor también, en el caso de Vyasadeva, cuando escucha hablar temas relacionados a la trascendencia, siente un placer que no tiene comparación. O sea, el devoto del Señor, aquel que está también liberado, no siente ningún placer en las cuestiones de otorgar estímulo a los sentidos materiales para buscar algún tipo de reacción que le sea supuestamente placentera. Todo el placer de él únicamente está relacionado a las cuestiones trascendentales. Vamos a compartir el significado o el comentario que Srila Prabhupada hace a este texto número 36. Prabhupada describe lo siguiente: el proceso de las actividades devocionales, desde el principio hasta la etapa de la trascendencia, está todo debidamente explicado aquí por Narada Muni para satisfacer a las preguntas que le había formulado el gran sabio Vyasadeva. Narada ha explicado cómo las semillas del servicio devocional fueron sembradas por la asociación trascendental y cómo se desarrollaron gradualmente mediante el proceso de escuchar a los sabios. Prabhupada explica, lo primero que hace Narada es narrar el primer paso, la primera etapa. Debido a la fortuna de poder contar con la asociación con grandes almas, él recibió en su corazón la semilla del servicio devocional. Por tanto, da la importancia de la asociación. Por la asociación comienza todo. Sin esa asociación, entonces no puede ocurrir nada, no puede ocurrir ni la siembra de la semilla del servicio devocional, y por tanto, si no hay semilla, no puede desarrollarse la planta del servicio devocional. El amor por Dios está latente en toda criatura. Por tanto, amor por Dios no hay que sembrar. Pero sin embargo, la única forma de despertar ese amor por Dios es mediante la actividad de servicio devocional. La planta del servicio devocional, por tanto, debe ser sembrada en el corazón de la criatura, y la única forma de sembrar esto es mediante la asociación con devotos puros del Señor. Y entonces, porque estos devotos puros llevan en sí mismos ya la planta con fruto maduro, y por tanto están esparciendo constantemente semillas, y cuando esa semilla cae en el corazón de alguien, entonces se explica que ha caído la semilla del servicio devocional en el corazón de esa persona. Por supuesto, esa semilla tiene que ser regada, tiene que ser cultivada, tiene que ser cuidada. Y entonces por eso dice que comienza diciendo que por esa asociación trascendental, las semillas del servicio devocional fueron sembradas en el corazón del niño Narada. Y también Narada explica cómo fue que se desarrollaron esas semillas gradualmente mediante el proceso de escuchar a los sabios. La asociación, simple servir, el simple estar en presencia de esos grandes sabios santos, de esas grandes almas, hizo que la semilla del servicio devocional cayera en el corazón. Pero si esas grandes almas ya se hubieran ido, o si él no hubiera escuchado diariamente a esas grandes almas, entonces no hubiera podido recibir lluvia adecuada para cultivar esa semilla. Una semilla puede caer en un terreno, pero si no recibe las mínimas condiciones adecuadas que le sean propicias para su germinación, la semilla no germina y mucho menos crece la plantita. Por tanto, entonces, explicó Narada la actividad de escuchar atentamente y sumisamente el mensaje de estos sabios. Este mensaje de los sabios, vamos a recordar, siempre estaba relacionado con la suprema personalidad de Dios, sus actividades, cualidades, etcétera, etcétera. O sea, estaban saturados de potencia
espiritual. Por tanto, la semilla del servicio devocional solamente se puede cultivar adecuadamente con alimento o con riego espiritual. Tiene que ser un cultivo de tipo espiritual. O sea, tiene que colocarse a esas semillas, a esa persona, a ese corazón, en contacto con la potencia espiritual, en este caso a través de los oídos, o sea, a través de la narración sincera y cargada, por supuesto, de amor trascendental. Esta narración relacionada completamente y directamente con el Señor Supremo. Entonces ahí tenemos los dos primeros pasos iniciales. Sin esos pasos, sin semillas y sin cultivo adecuado, no hay posibilidad de desarrollo de servicio devocional. Continúa diciendo, el resultado de escuchar de esa manera es el desarrollo de desapego de los estímulos materiales o mundanos que antes tenían atado a la criatura. Ese desarrollo tiene tal potencia hasta el punto de que en este caso incluso un niño como Narada, que tenía solo 5 años, pudo percibir como una gran suerte o una gran bendición de parte de Dios la noticia de la pérdida del único ser querido. O sea, dice que después que Narada recibe la semilla, después que esta semilla comienza a desarrollarse debido al escuchar diariamente a los sabios, entonces se va desarrollando un sentimiento de desapego. Este sentimiento viene del hecho de que el corazón se está purificando. Y entonces cuando esto sucede, uno comienza a comprender las cosas de un modo totalmente diferente, hasta el punto que Narada comienza a comprender cómo es una muestra de misericordia de Dios el hecho de que haya sucedido en su vida algo que es tomado normalmente como una gran mala suerte, o sea, la pérdida del único ser querido que tienes cerca. Fíjense, entonces continúa diciendo, y de inmediato él aprovechó la oportunidad para salir en búsqueda del Señor. O sea, Narada, al comprender de ese modo el acontecimiento terrible o aparentemente terrible a ojos comunes, al comprender que era una señal y una misericordia del Señor, entonces él emprende el objetivo que ya se había propuesto antes, convertirse en un trascendentalista, o sea, convertirse en un buscador constante de la suprema personalidad de Dios. A él también se le confirió un sincero e intenso deseo de encontrarse personalmente con el Señor. Esta es otra etapa, o sea, llega una etapa en que el practicante empieza a experimentar un deseo genuino, sincero, de una forma u otra tener una experiencia directa con la suprema personalidad de Dios. Hemos dicho en varias ocasiones que el deseo es la base de todo en cuanto a transformación, en cuanto a actividad e incluso en cuanto a sucesos futuros en la vida de la criatura. Por tanto, esto también se aplica a la cuestión de encontrar al Señor Supremo o comprenderle. Si así no surge el deseo sincero y genuino de encontrarle, de experimentarle, si no se mantiene ese deseo, si no se alimenta, si no se fortifica, si no crece, si no se desarrolla, entonces no hay posibilidad de que ese acontecimiento tan necesario suceda. Entonces continúa diciendo, él también explicó cómo es posible que debido a la ejecución de servicio trascendental y puro, uno puede librarse de la acción fruitiva del trabajo acumulado. O sea, después más adelante en su historia, Narada explica otra etapa como mediante la ejecución de servicio devocional, en el caso de él, la ejecución de primero meditar en la forma del Señor en su corazón y después la ejecución de
de gustar del canto o de la glorificación del Señor. O sea, como esa actividad mantenida y realizada con total sinceridad es capaz de ir diluyendo o de ir terminando por completo con toda la secuencia de acumulaciones kármicas, o sea, con los frutos de actividades anteriores o de decisiones anteriores que simplemente dejaban un cierto vestigio de reacción o dejan un cierto vestigio de reacción en la criatura, que la mantiene cada vez más atada al plano de conciencia material. O sea, la glorificación del Señor, la meditación sobre el Señor, actividades, pasatiempos, cualidades y nombres, moradas, etc. E incluso la meditación sobre las actividades de los devotos puros del Señor son capaces de tener, sin duda alguna, un resultado purificador. Continúa diciendo Prabhupada. Explicó además cómo fue que transformó su cuerpo material en un cuerpo totalmente espiritual. O sea, la misma actividad de servicio devocional, de glorificación completa, continuada, mantenida, sincera y autorizada, sin duda alguna, sea sin titubear, siempre, constantemente. Esa es la vida del trascendentalista. Cuando él de niño desarrolló el deseo o atracción por la vida del trascendentalista, se refería a esto, a llegar un momento en que su vida fuera como la de aquellos grandes sabios que siempre estuvieran hablando o compartiendo únicamente sobre temáticas relacionadas a la trascendencia, o sea, a la figura del Supremo Señor. Entonces continúa diciendo Srila Prabhupada: solo el cuerpo espiritual es capaz de entrar en el reino espiritual del Señor, y nadie más que un devoto puro es merecedor de entrar en el reino de Dios. O sea, Prabhupada recalca la importancia imprescindible, es un hecho imprescindible, de poder desarrollar a su debido tiempo un cuerpo completamente espiritual, porque sin ese vehículo no puedes realizar actividades espirituales y mucho menos entrar, por tanto, en el plano de conciencia conocido como Vaikunta, y específicamente en Goloka, o el plano central de esos planos de conciencia, donde se desarrollan las actividades trascendentales del Señor en su forma de Krishna, o en su forma o personificación primaria de la personalidad o de la suprema personalidad de Dios. Por tanto, el que Narada haya adquirido, desarrollado completamente el cuerpo espiritual, era un paso necesario, y lo haya desarrollado a través de la glorificación constante o a través del ejercicio constante del servicio devocional, completamente bien guiado, completamente sincero y completamente inmotivado, o sea, sin buscar un fin material, sin buscar ejercicio del servicio devocional para ver si obtengo esto, obtengo aquello. En el caso de Nara no fue así. Él simplemente lo hacía porque su corazón estaba desbordado de deslumbrante atracción hacia el Señor. Entonces él no podía dejar de cantar y narrar, y sentía gran dulzura cuando lo hacía, por tanto lo hacía cada vez más, hasta que su mente estaba completamente inundada de la presencia del Señor. Y por tanto, vamos a recordar, él explica que cada vez que él comenzaba a hablar sobre las cuestiones del Señor, el Señor aparecía automáticamente en el asiento de su corazón, como si se lo hubiese llamado. O sea, cada vez que él hablaba al Señor, tenía un contacto directo también con el Señor. Entonces continúa diciendo Prabhupada: todos los misterios de la comprensión trascendental los experimenta debidamente el propio Narada Muni, y en consecuencia, por escuchar hablar a semejante autoridad o semejante devoto como Narada, uno puede tener alguna idea de los resultados de la vida devocional que
aún en los textos originales de los Vedas apenas se describen. Dice que Narada, basado en su experiencia personal, eso también es algo que él menciona en un texto anterior, o sea, debido o según mi experiencia, o sea, según él ha experimentado. Entonces él va narrando todas las diferentes etapas del servicio devocional, desde los inicios hasta la perfección del servicio devocional puro o la ejecución del servicio devocional puro. Entonces Prabhupada enfatiza que el simple hecho de escuchar a una autoridad hablar de esa manera nos puede ilustrar o nos puede dar perfectamente una idea general descriptiva de los resultados que se van obteniendo a lo largo de una vida devocional. Prabhupada menciona algo muy importante, dice que esos resultados o esos elementos o etapas de la vida devocional apenas se mencionan en la literatura védica, pues en la literatura védica, en todos los textos de los Vedas, se habla del servicio devocional constantemente, pero se habla de modo siempre indirecto. Vamos a recordar que Vyasadeva había diluido bastante el mensaje para tratar de que las personas lo entendieran, porque las personas ya estaban comenzando a ser un poco descarriadas y no sentían atracción directa por el Señor. Entonces él diluyó el mensaje. A veces el predicador hace eso, trata de diluir por compasión el mensaje, pero sin darse cuenta lo que hace es crear nuevos problemas. Por eso Prabhupada insistía en dar el mensaje directamente, el mensaje de la suprema personalidad de Dios tal y como es, o sea, de forma directa. Por eso es que Narada le está recomendando también a Vyasadeva que hable directamente del Señor Supremo, o sea, que escriba o narre lo que sería después el Srimad Bhagavatam. Dice, entonces continúa diciendo, en los Vedas y Upanishad solo hay alusiones indirectas a todo este tipo de asuntos. En esos textos nada se explica de una manera directa y por lo tanto el Srimad Bhagavatam se dice y se afirma que es el fruto maduro de todos los árboles védicos de las escrituras. Por eso se dice que el Srimad Bhagavatam, incluso se dice al principio del Srimad Bhagavatam, es el fruto maduro de toda la literatura védica, porque el Srimad Bhagavatam es la esencia de toda la literatura védica. La literatura védica está llena de alusión al Señor y al servicio devocional, pero lo hace de modo constantemente indirecto, y a veces algunos textos, como algunos Upanishads, tan filosóficamente rebuscado y complicado, que entonces se diluye más todavía. Entonces en épocas como Kali Yuga, lo que se necesita es la esencia, la sustancia, lo más concentrado de lo concentrado, porque la enfermedad es muy intensa. Se necesita el mensaje puro, el mensaje directo, no se necesita dar muchos rodeos, porque si no la persona enseguida se va a desviar, porque todas esas palabras que se van a emplear en dar rodeos van a estimular en sus mentes diferentes tipos de asociaciones mentales, y entonces se van a ir de la verdadera esencia del mensaje. Entonces el mensaje tiene que ser como una flecha disparada por un arco, ir directo al blanco, presentar directamente a la suprema personalidad de Dios. Entonces el Srimad Bhagavatam se considera el fruto maduro, la concentración, la esencia de todo lo que los textos védicos, que son innumerables, plantean. Entonces la cuestión está en Srimad Bhagavatam, no en escuchar no sé cuántos textos védicos o estudiar no sé cuántos textos védicos, sino en ir a la esencia, o sea, ir al Srimad Bhagavatam. Entonces el texto 37, Narada continúa diciendo lo siguiente, el Srimad Bhagavatam continúa diciendo lo siguiente:
Sutta Goswami dijo, vamos a recordar que Sutta Goswami es el que está narrando el Srimad Bhagavatam en el bosque de Misiraya. O sea, ya la intervención de Narada terminó. Sutta Goswami dijo, dirigiéndose así a Vyasadeva, Srila Narada Muni se despidió de él y vibrando su instrumento llamado Vina, se fue a errar a su libre albedrío. O sea, Narada terminó su historia, complació a Vyasadeva y le dio respuesta a sus preguntas, pero también cumplió con su deber como maestro espiritual, le dio una instrucción clara sobre qué era lo que debía hacer, tanto para sentirse satisfecho a plenitud, así como para ayudar de forma eficaz a la humanidad en el futuro, o sea, a todos nosotros. Entonces continúa Sutta Goswami diciendo, que toda la gloria y el éxito sean para Srila Narada Muni, pues él glorifica las actividades de la personalidad de Dios, y al hacerlo, él mismo se complace, y también anima a todas las acongojadas almas del universo. Aquí hay algo muy interesante a mitad del texto, que a veces se pasa por alto. Dice, todas las glorias y el éxito sean para Srila Narada Muni, porque, o sea, pues, él, sea Narada, glorifica, o sea, se dedica a glorificar las actividades de la personalidad de Dios, y al hacerlo, él mismo se complace. Normalmente en el mundo material, cuando se piensa en buscar felicidad o complacencia, la criatura piensa o elabora un plan diseñado para obtener placer directamente. A cómo yo puedo obtener felicidad o placer directamente, ¿verdad? Pero sin embargo vemos aquí cuál es la estrategia del devoto puro, cómo es que el devoto puro obtiene felicidad. Él no obtiene felicidad ejecutando una actividad directamente para su felicidad. Él obtiene felicidad de un modo indirecto y aún así esta felicidad es completa. O sea, él obtiene felicidad ejecutando una actividad que da felicidad tanto al Señor Supremo como a todas las demás criaturas. O sea, él piensa constantemente en la felicidad de las otras criaturas que están completamente enredadas y que están llenas de infelicidad, y en la felicidad que él siente de su Señor Supremo. Entonces, él ejecuta constantemente una actividad que dé felicidad a esos dos, sobre todo, por supuesto, al Señor Supremo, porque es el objeto de su amor, y las criaturas porque forman parte del Señor Supremo, y por tanto, al ser queridas por él también desea o se pone muy feliz cuando éstas son liberadas. Entonces dice que pues él glorifica las actividades de la personalidad de Dios, y al hacerlo él mismo se complace y también anima a todas las acongojadas almas del universo. La glorificación, por tanto, del Señor realizada desde un corazón puro y un corazón al menos que esté anhelando ser cada vez más puro y entregado al servicio devocional, es de beneficio triple. Primero, aumenta la felicidad del Señor Supremo, la cual puede aumentar sin límite. Segundo, complace a la entidad viviente que la está ejecutando. Vamos a recordar que el Señor se encuentra en el corazón. Si él aumenta su felicidad, esa felicidad va a irradiar hacia el alma que está al lado. Por tanto, la criatura va a sentirse feliz también. Y tercero, explica que anima a todas las acongojadas almas del universo. Entonces todo queda completamente saturado de ánimo, felicidad, esperanza, alegría, júbilo, plenitud. Entonces el servicio devocional puro, el convertirse en un sirviente sincero del Señor Supremo, es lo único que realmente da felicidad a todo en sentido general. Al sirviente, al amo del sirviente y a las otras criaturas que están sumidas aún en el sufrimiento y en el enredo. Eso es simplemente para reflexionar, pero debemos reflexionar en ese hecho muy seriamente. ¿Cuál es el método del servicio devocional para otorgar felicidad?
Y esa es la diferencia entre lo divino y lo que se llama demoníaco. La tendencia, la naturaleza de lo divino es obtener felicidad mediante el hecho de dar felicidad. O sea, que mis actividades sean en función de la felicidad de mi objeto de amor. Y así entonces ese objeto se vuelve más feliz y yo me quedo satisfecho. O sea, obtengo así la felicidad. Mientras que en el otro tipo de tendencias de pensamiento, lo que se busca es siempre directamente la felicidad de uno. Es un tipo de pensamiento muy egocentrista. Y por tanto nunca reporta real felicidad, sino que mantiene un pensamiento de la parte separada del todo. No es un tipo de pensamiento integrador, sino que es un tipo de pensamiento completamente individualista, y sabemos por experiencia propia que la parte separada del sistema general no puede ser feliz. Una hoja cae de un árbol, evidentemente se seca. Una fruta cae de un árbol antes de tiempo y evidentemente no alcanza su grado pleno de madurez. Usted le cortan un dedo y evidentemente ese dedo se queda sin vida. O sea, la parte separada del todo, funcionando, intentando funcionar para sí misma, no puede nunca llegar a ser en plenitud. Y mucho menos, por supuesto, contribuir a la felicidad de las demás partes. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que nos ayude reflexionando sobre estas temáticas, porque son las únicas temáticas que pueden cambiar nuestra vida por completo. Si no reflexionamos sobre este tipo de asuntos, entonces debemos comprender que aunque hagamos cambios en nuestro carácter, personalidad, etcétera, 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 seguiremos tomando senderos que nos van a conducir no hacia la plenitud, sino hacia pequeños fragmentos de temporal e ilusoria felicidad. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.